Yo entonces. Ya, no, ahí se conectó, ahí se conectó. ¿Se conectó? Sí, ¿Seguro? ahí sí, ¿Sí? sí, Ya, ¿seguro? sí. ¿Are you sure? Ajá. Don Cristian. Don Cristian. Un momento, un momento. Puta. Perdona, Paula. Dale nomás, estamos bien. Estamos bien. Si la cosa es que salgamos nomás para hablar de esto, pero si no, filo. Tiene que salir esto. Ya, a ver. Sí, no, sí, ya está, sí Eh, está, estoy haciendo el streaming. ya, entonces voy a... ¿Seguro? Sí, segurillo, segurillo. Ya, dale. Yo te espero. Ya, porque si no, lo tengo también acá en vivo, también puedo salir. No tenéis problema. Ya, ya ahí, ahí está, ahí dice que está saliendo. Ya, Sí, porque acá no sabemos todavía. aquí en mi celular por lo menos me dice Facebook se ha caído. Ah, Ahí está, sí, ahí está. Ya, ahí sí. De regreso aquí en Enter Online Show, Cristian Blas quien les habla, junto a Pepe Díaz y nuestra amiga de la casa, Paula Barú. A ver, siempre me equivoco de lado, ¿eh? Siempre me equivoco para qué lado es. Ahí sí. yo no Pepe sé acá qué y lado. sí, ahí, es como los chifladitos. Los chifles. Muy bien, muy bien. Oye, Ya, ¿qué pasó con la transmisión anterior? Algo pasó, no algo pasó. sé, algún boicot de alguien puede haber sido, uno nunca Un sabe. boicot internacional. Sí, Un boicot aunque internacional. puede haber sido Oye, nacional, pero un tema ahí, ya. bueno, está Paula Barú al lado nuestro, la habíamos presentado, así que la presentamos de nuevo. Así que, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo. Súper Eh, bien. Súper bien. Estoy tratando de postear esto en mi muro ahora que ya estamos. Así que perdónenme un segundo. Sí, no hay problema. No Oye, se preocupe. Pepe, ya que Dígame. Paula está ahí haciendo el famoso el compartir. Usted que está cerca de la lucha libre, bueno, yo creo que yo he estado más cerca de la lucha libre también. ¿Qué se siente este tema? Es difícil, A ¿no? ver, mira, nosotros estábamos comentando en el bloque anterior respecto a sobre la insistencia, sobre cuál es el punto de la línea que uno tiene que cruzar para que esto se convierta en acoso de alguna forma. Entonces, Paula nos decía, estoy haciendo un pequeño resumen, que el no es no, cosa que se comparte, pero por ejemplo también está el otro lado, que es el derecho a enamorarse, el derecho a insistir por el enamoramiento. Entonces, eso es lo que, antes de llegar a tu tema, Cristian, Ujú. quiero cerrar ese tema bien Sí, porque dele no. Paula se había quedado hablando algo y se cortó justo en la emisión. Entonces, la pregunta era, o tu apreciación, mejor dicho, ¿cuál es esta línea en donde ya no es amor, ya no es estar legítimamente enamorado y finalmente, perdón, y finalmente se convierte ya esto en acoso? Claro, en el fondo yo postulé que no era no. Y yo entiendo que está el derecho a enamorarse en el fondo. Pero ese derecho a enamorarte, tú no te da derecho a obligar a otra persona a enamorarse de ti necesariamente. O no va a significar necesariamente que esa persona se vaya a enamorar recíprocamente de ti. Por lo tanto, el preguntar en el fondo, el decir, ok, esto es lo que me pasa, ¿te pasa esto? Ok, si la persona te dice que sí, ok, vamos, pero si la persona te dice que no, no es no. Y si ese día te dice que no, al otro día no te va a decir que sí. Bueno, hay gente que es así, lamentablemente, y que puede causar una mala idea, digamos, ¿ok? Y puede uno confundirse. Pero la mayoría de las personas te va a decir, oye, ¿sabes que en realidad no? Yo te veo como amigo. Y yo sé que duele eso, yo sé que es penca, ¿cachai? Pero es algo que hay que respetar en el fondo. Porque no, sí, tienes derecho tú a enamorarte, pero eso no te da derecho de que, no sé, obligar a la persona, a la otra persona a enamorarse de ti necesariamente. Sí, es así de simple, ¿cachai? Así lo veo yo al menos.
Claro, entonces ahora volviendo al tema que tú me preguntabas, Cristian, el tema Ujú. de la lucha libre, resulta particularmente difícil. Resulta particularmente difícil porque, a ver, yo les decía al principio que yo, si bien no vi nada, al menos en la promoción en la que hasta el día de hoy participo, de hecho, esta promoción lanzó hace poquito un microprograma que se llama Full Match Classic, donde yo estoy comentando, volví al comentario de lucha libre en esta promoción, pero, y obviamente me hace parte de eso. Eh, Decir que yo no vi nada no quiere decir de que las cosas no pasaron. Es como lo que se decía en cierta época de este país, donde algunos personajes se escudan en él, es que yo no vi nada, es que yo no supe nada, y cuando estaba todo pasando. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la lucha libre, yo vuelvo a tomar las palabras que tú dijiste en el bloque anterior antes de que se nos cortara, o alguien de que nos, o antes de que nos cortaran, mejor dicho, porque el tema es sumamente sensible. Que pase en un deporte que tiene características de fuerza, Y de ahora a cosas a recias, la otra y persona donde enamorar. también se valida mucho el tema de la imagen física, es por supuesto un tema que se adiciona. Yo, como te digo, no puedo poner las manos al fuego por nadie, pero yo en lo que vi había un tema de formación, de respeto, de ética, si se quiere llamar, pero que tampoco se la puedo pedir a todo el mundo, porque todos piensan de forma distinta, ¿ya? Hay gente que es amoral, por ejemplo, que no tiene moral, que no sabe lo que es eso, y que actúa de acuerdo a sus circunstancias. Yo me acuerdo hace unos años que hubo una polémica, imagínate, y en otro tema, que había un luchador, que ahora es muy conocido, que maltrató en el ring a otro luchador con rodillazos en la cara y lo dejó en la posta. ¿Ya? Y no entendiendo que la lucha libre es un espectáculo finalmente. Y ahora, si lo trasladamos a este otro punto, que es el acoso sexual, claro, existe, existe. Y como existe en muchas partes, existe el acoso sexual laboral, existe el acoso sexual en la música, en la televisión, en tantas partes, Mm. que finalmente en un momento dado, cuando esto estaba normalizado, donde se glorificaba al macho por estas actitudes, en la actualidad es chocante y porque las mismas mujeres también tuvieron la fuerza para sacar esto a la luz. Y yo creo, Paula, en tu caso, que yo creo que tú contabas que también viste mucho, y también cómo esto se denuncia. Porque también está el parte de la denuncia, porque tú puedes denunciar, pero al mismo tiempo esto queda en el aire. Nunca, nunca pasa nada. Y en ese momento nunca pasó. Mm. Y ahora con toda esta cosa ya es imposible invisibilizarlo al menos. Es ya menos recurrente que no se hable al respecto. Pero algunas personas, sobre todo que vienen de otras generaciones donde esto se invisibilizaba y en el fondo había una vergüenza muy grande de querer reconocer lo que había pasado o lo que les pasó, están recién hablando cosas que les pasaron hace muchos años atrás. Hay mujeres de 30, 40 años que hoy están contando experiencias que le pasaron a los 16, por ejemplo, y así sucesivamente. Es complicado llegar al punto de decir, ok, voy a hablar, o el punto de inflexión, que algo te pase que te gatille el querer hablar. Pueden pasar muchos años, hay mucha vergüenza de por medio, hay mucho de no reconocer o no querer reconocer por vergüenza lo que pasó también. Y es todo un, digamos, eso. ¿Me escuchan? ¿Todavía? ¿Sí? Es todo un proceso que en el fondo no todas las personas logran llegar. Hoy en día yo creo que las chicas están hablando más sobre lo que pasó, están diciendo más inmediatamente lo que les está pasando. El otro día veía, hace unos días posté en mis historias de Instagram una chica que golpeado, y al día siguiente posteó, tal persona en tal momento me abusó psicológicamente durante no sé cuánto tiempo y me pegó ayer. Ya, bien, o sea, bien que lo esté hablando inmediatamente, bien que lo esté sacando inmediatamente. En mi caso personal, la verdad es que hubo un montón de abusos que ni siquiera he hablado al respecto. Y que me ha costado la vida, primero, reconocer yo misma que han sido abusos, de verdad. Y segundo, el poder hablarlo. Hay cosas que ni siquiera las he contado. Cosas que me pasaron cuando trabajé en televisión, por ejemplo. Cosas que me pasaron cuando, no sé, tuve una relación y fui abusada psicológicamente.
O sea, hay un montón de cosas que me han ido sucediendo y a mí, en lo personal, me ha costado un montón, o sea, como identificarlas que fueron abuso, primero que nada, reconocer que fueron abuso y tercero, hablarlas. Yo creo que hablar, he contado, yo creo, la mitad de los abusos que me han pasado en la vida. De verdad, ni siquiera la mitad, una fracción muy pequeña. O sea, con eso les digo todo, pero esa soy yo. Y estas nuevas generaciones están hablando inmediatamente, están reaccionando rápido, y eso es lo bueno. Sí, evidentemente, sí, un tema súper importante eso, Cristian. Bueno, antes de que se nos cayera o nos botaran el streaming, uno nunca sabe. Yo quería preguntarle un poco a Paula, porque uno lo habla también, como dije al principio, de la ignorancia. O sea, uno no sabe mucho lo que le pasa a la mujer, porque uno no lo vive y tampoco lo hace. Bueno, a lo mejor Claro, intencionalmente no, pero suele pasar que de repente uno echa la talla y antes teníamos esa mentalidad de echar esos chistes machistas, chistes homofóbicos, ese tipo de humor que de alguna manera, y qué bueno que pasó de moda. claro. Pero a las mujeres también cuando le pasa esto, el problema es la confianza, ¿no? También un poco, yo lo hablo de, como te digo, de la ignorancia, es la confianza que como mujer tiene con la persona que le hace esto, ¿no? Bueno, hay muchos niveles ahí. ¿Mm? Existen situaciones en las que los abusadores son las parejas. Y ahí es súper complicado, porque en el fondo el tipo, por lo general, como operan estas personas, te abusan, pero al otro día te dicen, no, pero si tú eres la mejor, tú eres el amor de mi vida, y la cuestión, y se desviven en atenciones y cosas así. Entonces la mujer como que sigue cayendo en la trampa, y es súper difícil salirse de eso. Por otro lado están los amigos. Hay amigos que de repente cruzan la línea. Y a veces por amistad uno se calla, porque uno sigue creyendo en la amistad también. Eso a mí me pasó un par de veces también. Que me costó asumir de que un amigo o más de un amigo me había abusado, porque en el fondo para mí la amistad lo era todo. Entonces, porque no quería romper esa amistad, mi cabeza borró el abuso. Eso también sucede. Y el abuso, por ejemplo, que existe, y esto yo no lo he vivido en realidad, entre los parientes. Eso es aún peor porque está todo el peso de una familia, de un engranaje familiar que está ahí detrás y que es parte de todo esto. Imagínate si alguien habla, inmediatamente la familia se quiebra, se divide. Entonces esa persona, esa víctima, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar si más encima eso implicaría romper a su familia? Ahí hay una presión muy grande. O sea, hay muchísimos niveles para los abusos en general. Y bueno, el cómo uno reaccione, yo sigo insistiendo, o sea, yo me saco el sombrero por las chicas que hoy están hablando inmediatamente, pero gente como de mi generación o quizás más viejo que yo, ha costado un mundo poder, en el fondo, reconocer esto y poder hablarlo. Eso. No sé si respondo a la pregunta o si la pregunta iba por otro lado, No, sí, pero eso. era algo así. Yeah. Claro, claro. Pero si era más específico que eso, pregúntenme, porque a lo mejor Sí, me fui en la bola y no le viene la respuesta, ¿cachai? Eso. no, sí, No, está bien la está bien, respuesta, sí. parte de. Es parte, ¿Qué es pasó? parte de la respuesta. ¿Qué me decías, Ya. Pepe? Ah, No, no, que no, dale no, nomás. no vemos a la Paula pegada ahí en la imagen, ¿no? Sí, se pegó Sí, Paula. Sí. sí, me pegué porque mi monitor se cayó, lamentablemente mi monitor del computador se cayó, pero estoy acá, estoy aquí, no sé si me ven. Sí, por lo menos Yo aquí, la foto pegada no quedó bien. ¿No? Quedó como pensando, quedó como Sí, así. claro, yo sí me veo en Facebook que estoy así, pero sí estoy. ya. Dale, Bien, dale. bueno, como le comentaba un poco a Pepe en la semana, que el tema de la lucha libre igual a nosotros nos pega un poco más por el hecho de que hemos hablado siempre de lucha libre.
Aunque Ujú, últimamente por lo menos yo tengo sentimientos encontrados en ese sentido de la lucha libre por otros temas, no por lo de lo que está pasando ahora o las denuncias, ujú. sino que por el apoyo que hemos tenido como página, que es muy poco en relación a lo que es la lucha libre en Chile, pero eso lo hemos dicho varias veces y si no quieren tomar en cuenta el medio, bueno, no, da lo mismo, ¿no? Pero es difícil leer todos esos comentarios, porque muchas veces también, cómo tomar tomar esos comentarios para no caer tal vez en un error y decir, apoyar algo o apoyar a alguien? ¿Cómo lo hacemos? No sé, Pepe o Paula, ¿cómo lo podemos ver en ese sentido? A mí me causa un poco de confusión. Dale nomás, Paula. Sí, yo creo que Pepe podría contestar un poco mejor, porque la lucha libre no es necesariamente el medio, digamos, o el deporte que yo, digamos, veo o que sé más en este caso, pero sí, yo creo que Pepe podría articular mejor esa respuesta. Ay, ay, ay. A ver. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que esto es tan extenso, tan brutalmente extenso. Yo, como te digo, recién estaba conversando con dos promotores de lucha libre, de dos promociones importantes acá en lucha libre, pero ellos también tienen un poco de miedo a hablar porque cualquier cosa que ellos digan se puede tergiversar. Eh, el mundo de la lucha libre, a propósito, es un mundo que es abierto, todo el mundo se conoce al mismo tiempo que es pequeño, que no es grande. Eh, donde hay muchas controversias, hay mucho de todo, es un mundo muy sabroso, donde si tú estás en una agrupación ya eres enemigo completo de la otra, es así, funciona así, a pesar de ser un mundo tan chico, pero en el mundo de las mujeres que hace poco se unieron como tal a la lucha libre chilena, si te digo, hace 7, 8 años atrás eran un par de mujeres las que estaban luchando, si te digo, hace 10 años acá en Chile estoy hablando, eran mucho menos todavía. Eh, y a ver, me sorprende en cierto punto de todas estas denuncias, me sorprende, sí, me sorprende, pero al mismo tiempo no puedo decir de que todas las esferas del mundo o todos los rincones de nuestra sociedad están tocados por este flagelo, llamémoslo de alguna forma, que es el abuso sexual, el acoso sexual. Yo más, incluso me gustaría chapolarme un poco. Yo me acuerdo cuando hacía clase en el departamento de artes de USACH, me acuerdo. Eh, yo hacía un taller de dibujo de cómic y manga, por ejemplo. Y esto lo cuento de modo muy personal. ¿Ah? Y yo me acuerdo que la primera, las primeras clases que yo hacía, ya por el 2010 tiene que haber sido, yo entraba a un mundo que yo pensaba que era un mundo más académico en el sentido de que los estudiantes pensaban de manera más académica. Y yo me sorprendía que, por ejemplo, la cultura japonesa del manga, por ejemplo, acepta que las protagonistas sean menores de edad y que a partir de eso ellas pueden actuar básicamente como adultos, entiéndase en el amplio sentido de la palabra, que actúen como adultos. Eh, y acá en Chile, cuando llega ese mensaje, no se entiende, se tergiversa, se distorsiona, y estos cabros creían de que, porque la representación de niñas de 14 años haciendo cosas de adulta, y me refiero a todo lo que eso significa, era válido, porque era representación, no era realidad. Y es terrible cuando tú escuchas eso. Al otro año, porque uno queda en shock con eso, yo una vez, un alumno me contestó, pero si ella te dice que sí, no es delito, aunque sea menor de edad. A la otra clase, yo tuve que llegar con la ley, weón, que te decía, perdón el carajo, tuve que decir, weón, léela, weón. Lee esa maldita ley, weón. Que sea menor de edad y que ella te dé el consentimiento no quiere decir que tú estás haciendo un delito. O sea, si te querés ir preso, ahí tenés la ley, léetela. Y tú ves cómo te defiende. Pero te van a hacer mierda en la cárcel. ¿Cachai o no? Entonces, uno, imagínate, y estamos hablando de una universidad, y no digo que sea la única, sino que tiene que estar montones de cabros que piensan eso porque ven anime o ven manga y creen que porque eso se hace en Japón. En Japón, de hecho, está prohibido. Lo que pasa es que se vende en el mercado negro. ¿Te das cuenta? Y existe esta parafilia, la voy a llamar de esa forma,
la parafilia, de pensar que las menores de edad, porque te dicen que sí le puedes hacer todo lo que quieran, yo lo encontraba aberrante, aberrante. Y en un momento dado me desmotivó mucho eso, porque en el mundillo del cómic manga chileno, y lo voy a decir responsablemente, se daban esos casos, se daban esos casos. Y pucha, una de las razones por la que yo se terminó Harakiri Ediciones, y yo creo que es la primera vez que lo voy a hablar. De hecho, hay una publicación que se está haciendo respecto a eso. Una de las cosas que a mí me desmotivó era que había un integrante que tenía estas desviaciones. Y era para mí complicado manejarlo. Porque yo le dije, si a vos te pillan el que cae, también voy a ser yo. Porque de otra manera fui cómplice. ¿Cachai o no? Entonces yo no me quería arriesgar a eso. Pero pasaron tantas cosas que se ven, y para qué decirte los eventos de anime, po. Inclusive con fuerza pública dentro, sabiendo que estaban ocurriendo esos temas, sabiéndolo. Mira qué potente, mira, estamos hablando hace 10 años atrás, 10 años atrás. Es complicado, es complejo, y como te digo, nuevamente, la lucha libre, no, yo creo que no, le tocó este flagelo porque está en toda la sociedad finalmente. En toda la sociedad. Imagínate, si recién se están dando cuenta que por el tema de la pandemia está aumentando la violencia contra la mujer, quizás qué cosas no sabemos ahora, ¿cachai? Claro. Antes De que... todas maneras. Paula, Pepe, antes de que él den su opinión, quería mandarle saludos a Crisan, que siempre nos escribe y aquí pone que le duele lo que está pasando en el mundo del wrestling y las artes, pero los casos con las leyes en Chile quedan en el aire, dice. Y Hernán Reyes manda saludos a Paula y que bueno que esto se conozca y es de esperar que se pueda crear un reglamento de convivencia y se puedan tomar medidas de inmediato, si no esto quedará en una mera denuncia. Y hablando de denuncia, Pepe pasó a llevar también un tema ahí de que de alguna manera él se iba a ver afectado con algo. Y Paula también habla también de la funa. El poder de la funa igual es peligroso también, pues un arma, como se dice, de doble filo, no sé si es la palabra en realidad, pero es difícil porque si no, si uno funa a alguien que no es culpable. ¿Aló? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ah, sí. Mira, yo nunca he funado a nadie. La verdad es que las veces que he relatado cosas, que ha sido muy pocas las veces, que he relatado cosas que me han pasado, nunca lo he dicho con nombre y apellido. De hecho, hace un tiempo atrás yo hice un blog con mini relatos sobre violencia psicológica. Y todos esos relatos de violencia psicológica en el fondo fueron cosas que a mí me pasaron dentro de una relación. Pero en esos mini relatos, en el fondo yo nunca hablé de nombres, apellidos, ni qué hacían, ni nada. O sea, nunca fui muy específica, sino que me remití a relatar lo que me había pasado. Es complejo el tema de las funas, pero por otro lado, para el caso de las víctimas y las personas que realmente vivieron abuso, es algo sumamente liberador, de lo cual yo no podría cuestionar. Cada una tiene mecanismos diferentes para poder enfrentar una violencia, digamos, de este tipo, sexual, psicológica o de lo que sea. Y no podría yo cuestionar eso. Sí, es un arma de doble filo en el caso de personas que puedan hacer mal uso de esto. Pero en realidad, si una mujer dice que fue acosada o abusada, es muy difícil llegar a eso, llegar a ese entendimiento, llegar no a ese entendimiento, a ese discernimiento para poder hablar efectivamente lo que pasó. Por lo tanto, yo no desconfío tanto de esas personas, porque para llegar a hablar es todo un proceso que es muy difícil. O sea, nadie quiere, en el fondo, salir a la palestra por un abuso sexual. O sea, nadie quiere, en el fondo, hacerse viral por un abuso. O sea, no hay persona que quiera eso, en realidad. Por lo tanto, yo no soy quien para poder desestimar todo lo contrario. O sea, yo en muchas de las, o sea, yo diría todas, ¿cómo se dice? Las historias que he leído, relatos que he leído de violencia, todos son muy verídicos. Y con todos esos relatos uno se puede identificar en algún nivel también. Entonces, si bien puede ser un arma de doble filo, porque sí, puede existir la posibilidad,
es difícil que alguien quiera hacerse viral por ser una persona abusada. O sea, lo creería sumamente patológico si así fuera, ¿ok? Entonces partamos un poco como de esa base, ¿ok? Al menos así lo veo yo. No, y es correcto, es correcto. Sí. Me estaba escuchando con eco, pero ahí sí se fue. Sí, es correcto, es correcto. Pero ahí también viene otro lado, o sea, también somos seres humanos. Yo creo que el ser humano también tiene una lógica ahí un tanto perversa. Yo no sé, ¿sabes qué? Yo no tengo una experiencia, yo no sé si sea correcto, pero me acuerdo que yo cuando tuve que ser jefe en una empresa producto de que un jefe tuvo que irse, a los meses llegó una persona que llegó a hacerse cargo del departamento, que era una jefa, por supuesto. Todo bien hasta un mes y yo tuve que salir, de hecho, de la empresa. Yo, de hecho, renuncio porque varios temas. Y era un tema era porque esta persona, no sabía nada, ella llega no sé por qué a ese departamento, pero no sabía nada respecto al tema que estábamos trabajando, pero nada, o sea, nada. O sea, una cosa es saber algo, otra cosa no saber nada, ella no sabía nada. Entonces, yo me tenía que hacer cargo de ese departamento igual, sí o sí, porque si no, esta cuestión no funcionaba. Y finalmente el reto me iba a llegar igual a mí, ¿cachai? Entonces, pero esta era joven, una niña que tenía 29 años en esa época. Tenía 29 años, tenía un año más que yo. No, tenía un año menos que yo, bien digo. Entonces, cuando uno le empieza a decir cosas de que las cosas no se hacen así, porque yo una vez le dije, mira, yo lamentablemente sé que tú no sabes, entonces yo tengo que tomar un poco el control de esto, si no obviamente pasarte a llevar, si tú eres la jefa, ¿cachai? Pero tenéis que entender de que hay cosas que van a salir mal si tú las haces como quieres hacerlas. Entonces, al sentirse ella menoscabada, lamentablemente yo tengo que decir la verdad, en un trabajo profesional tú tenéis que decir la verdad, no es como el gobierno, que el gobierno le dice que está mal y se defiende con uña y garra y como gato panza arriba, como dicen los españoles. Pero aquí no, tú estás en un trabajo, en la empresa donde hay muchos millones invertidos y tú tenés que decir, oye, para que no estoy obviamente, pero tenéis que decir, oye, si no sabías hacer las cosas está bien, o sea, aquí te podemos ayudar, no hay ningún problema. Pero después de que se le dice eso, ella cambia su actitud, se vuelve sumamente ofensiva y en un momento dado ella me amenaza, y lo voy a decir, me amenaza con que va a acusar a la gerencia de, no lo quería llamar de esta forma, pero con que han habido cosas raras que parecen abuso. Entonces, cuando hay personas, mujeres, que inventan cosas, y ahí nuevamente me arriesgo a que me funen, pero a mí me pasó que me amenazaron y tuve que yo salir y sin siquiera haber hecho algo en mi vida. De hecho, partía, no había nada. De hecho, el gerente quería que yo me quedara. Pero si yo me quedaba, corría el riesgo también de que esto se elevara un poco más, imagínate. Pero yo te digo, o sea, cuando hay cosas así, tú te sentías aprisionado. O sea, sin haber hecho nada, solamente con haber cumplido con decirle a la persona, oye, las cosas se están haciendo mal, podemos hacerla de esta forma, y ella se defiende de esta otra manera que yo la encuentro que es sumamente poco ética. ¿Cómo tú lo enfrentas, por ejemplo? Yo te digo, yo te creo que existe, que esto puede ser patológico mentir. Sí existe de hecho la patología, que es la mitomanía. Pero también está este otro lado también, somos seres humanos y perversos. Y podemos inventar cosas, ¿ya? Yo no digo solamente como hombre, sino que también como mujer, y porque a mí también como hombre me pasó, o sea, el shock que yo tuve que pasar después de irme, o sea, imagínate, fue tremendo. Sin haber hecho nada, tuve que primero lugar renunciar al puesto que yo tenía, y luego tener que irme porque la cuestión estaba increciendo, insisto, sin haber hecho nada. Nada. De hecho, esto no se convirtió ni siquiera en denuncia. ¿Por qué se iba a convertir en denuncia si no habían pruebas, por ejemplo? ¿Te das cuenta? A eso voy también. Ahí también está esta otra parte que te la puedo discutir porque yo la viví, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se puede explicar esto ahora desde el punto de vista de la mujer, por ejemplo? Te lo puedo responder quizás con una experiencia que yo tuve. Yo estuve conduciendo un programa de televisión durante 2 temporadas, y durante esas 2 temporadas la verdad es que yo tenía prácticamente a todo el equipo, no diría en contra, pero todo el equipo así como diciendo, esta mina no cacha nada, y la cuestión así como con mala actitud, con súper mala actitud, ¿cachai? Y siempre en el fondo ensalzando al otro animador, en el fondo, porque éramos 2 animadores, ¿cachai?
y siempre como un poco, si bien la gente como que a mí me apoyaba un montón, el público, me apoyaba un montón por mail y por todo eso, dentro del equipo yo era la que perdía, siempre. Y la verdad es que mi actitud siempre fue como un poco de no decir nada, como de seguir haciendo el trabajo y de seguir haciendo las cosas. Llega un punto cuando uno está en esa situación en que tienes a todo un equipo en contra que te dice, o que no te lo dice en la cara, pero te hace saber que lo que tú estás haciendo está mal, en que hay que enfrentar un poco la situación y decir, ok, ya, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y ahí llegar a una media. Lamentablemente en tu caso, por ejemplo, no hubo esa mediación. O sea, pasamos de decir, digamos, oye, esto está mal, a ir a quejarse, digamos. ¿Cachai? En mi caso no hubo tampoco mediación porque yo nunca hablé y yo nunca me defendí al respecto. Ahí tienes dos extremos de una situación. Yo creo que en ese caso, cuando existe este tipo de digamos, no diría acoso laboral propiamente tal, porque no fue tan así, digamos, cuando hay esos resquemores en que te están desestimando en el fondo, que todo el equipo te está desestimando, yo creo que hablar es la clave y no ir directamente como a la acusete, ¿cachai? Como eso. Lamentablemente a ti te tocó de esa manera, no hubo una mediación de por medio, ¿cachai? Y que lata que haya sido así, porque probablemente te tocó una persona con muy poca autocrítica también. Y eso pasa en muchos trabajos. También va mucho en cómo uno dice las cosas, cómo se lo dice al otro, cómo le dice, oye, pero estáis haciendo mal la cuestión, o no sé, pues, como se le dice, mira, yo creo que esto podría ser quizás de esta otra forma, ¿no crees tú? No sé, pues hay tantos factores. No estuve ahí en tu oficina y en tu trabajo como para poder decir a ciencia cierta qué es lo que pasó. Pero sí te puedo decir que en el caso mío hubo una desestimación total desde el principio hasta el fin. Y que solamente se revirtió en el momento en que a la otra persona que trabajaba conmigo la despidieron y yo terminé haciendo el programa sola. Y fue la única vez en que yo realmente tuve una reivindicación dentro del equipo de ese programa. No así hacia afuera, porque hacia afuera esto que estoy relatando probablemente nunca se vio o nunca se exteriorizó de ninguna forma. A lo mejor se podían visibilizar ciertas fricciones ahí de repente, no sé, alguna gente me hacía esos comentarios. Pero ¿Qué programa era? ¿Qué programa era? Era un programa que iba en un canal que ya no existe en realidad. Era un canal que era local, que solamente se emitía en Santiago y que se veía, creo, a través del cable, y se llamaba ABT Televisión. Ah, Andrés Bello Televisión, Canal 22. Claro, yo llegué cuando ya no era del Andrés Bello, sino que ya era ABT. TVO. TVO, claro. ¿No? No, antes de TVO. Fue justo antes de TVO. Ya. Y claro, creo que cuando ya se había ya desenmarcado del tema del Andrés Bello, no estoy muy clara al respecto. Y tuvimos este programa que iba en vivo de lunes a viernes y al principio era en vivo, después iba grabado, la segunda temporada fue grabada. Iban a tocar bandas a ese programa. Entonces, en algún punto, el programa se hizo súper popular dentro de Santiago, porque iban bandas, no sé, pues fue Sinergia a tocar, fue, no sé, ¿quién más? Un montón de bandas, así, ya ni me acuerdo, pero sí, como todas las bandas que están en el momento en Santiago pegándola, iban a tocar allá. Y claro, y pasaron esas situaciones, o sea, o sea, para la cámara, todo iba bien, todo era alegría, todo era conexión, comunicación. Dentro del equipo yo la vi muy fea, de verdad. Sí, yo no la pasé tan bien. O sea, yo lo recuerdo con cariño porque fue una etapa de crecimiento para mí muy heavy, crecí muy rápido ahí dentro. O sea, sentí que maduré así mucho, pero ¿por qué maduré? Básicamente porque me tenía que enfrentar a la inmediatez de todo. Desde estar frente a una cámara, desde aprenderte quién era el invitado, aprenderte toda su historia y más encima lidiar con toda una situación muy desagradable que se vivía. Corte en trámite se llama el programa, ¿no? Sí. Lo encontré acá, ya, pero no lo vamos a mostrar, no va al caso, pero lo encontré. Claro, ya. Pero por favor, no muestres imágenes. No, si no lo voy a mostrar, no para nada, si no va al caso hecho, o sea, quería ver nomás por curiosidad, pero aquí hasta lo encontré. Ya, pero no, tranquila, no va al caso.
Ya, pero, chuta, qué terrible, no, mal. Es súper heavy. O sea, no es probablemente lo mismo que a ti te pasó. Pero a lo que voy es que ¿qué hay que hacer en esos casos? Tiene que haber una mediación, tiene que haber una instancia de diálogo. Antes de ir a las instancias superiores, ¿cachai? Ir a alegar y en el fondo ir a hacer una denuncia concreta. Pienso yo que a mí me faltó eso y probablemente también faltó en tu caso, en el caso que tú me planteas, entrar en esa mediación también, ¿cachai? Antes de ir a las instancias superiores, ¿me entiendes? Y yo creo que sí, a mí me faltó ser más firme en ese momento, haber sido como un poco más segura también, porque yo estaba recién partiendo, o sea, literalmente salí de conducir un programa de radio en una radio comunal de Maipú a conducir ese programa, de un día para otro. Y yo no sabía nada, ¿cachai? No tenía idea de pararme frente a cámara, no tenía idea de nada. Entonces llegué súper pollo y yo sentí que, claro, eso me jugó en contra, porque había gente que estaba ahí que tenía mucho más experiencia que yo. Entonces yo creo que sentía al equipo de que yo no estaba a la altura. Como que siempre sentí de que el equipo me hacía sentir que yo no estaba a la altura del proyecto. Y para afuera era todo lo contrario. Se vivía esta dicotomía de la alegría y de... Mira, de hecho yo estoy revisando el programa ahora, insisto, Bueno, no ahí, lo vamos a mostrar porque no tiene que ver con la conversación, porque No. estamos hablando de un tema aparte. Pero estoy, y se ríe Cristian, pero es verdad, pero que estoy viendo el programa, pero efectivamente existía un ambiente súper jovial, alegre, que parece Claro, que esto, wow, fue increíble. bueno, pero claro. ahí Paula, igual hay un tema también de cierta envidia muchas veces, ¿no? No sé, yo nunca he sabido como Es como rara discernir Sí, eso de la envidia. mm, Como que sí. nunca nunca he justificado algo por envidia, porque creo que eso se queda corto. Creo que sería una explicación muy corta, digamos, para explicar, ay, ¿por qué a alguien no te resulta esto? ¿Por qué? No, porque la gente me tiene envidia. Me parece que me queda corto eso para mí. Yo no pienso que no es eso. Yo igual asumo culpas acá, asumo el que no fui lo suficientemente firme, pero igual yo creo que era una mujer súper joven en ese momento, que era súper joven yo en televisión, inexperta, de la cual muchas veces como que se miró en menos, digamos, y la hicieron sentir como que no estaba a la altura del desafío. Y claro, eso sí, pues, es súper machista también. Es súper así como vejatorio en cierta forma. Yo no me llevaba bien con él, siento que teníamos como una relación muy cordial en cámara, yo nunca me llevé realmente bien con el coanimador, por ejemplo. O sea, nunca tuvimos una relación mucho más allá. Y claro, muchas veces se hizo súper desagradable el trabajo, se hizo súper desagradable estar ahí. Y en ese grupo, ¿cuántas mujeres habían, por ejemplo? En el equipo, ¿Sí? habían 2 productoras que eran las que se encargaban de no sé, pues llamar a las bandas, coordinar, eran 2. Pero yo siempre sentí que esas 2 productoras estaban más del lado de él que del lado mío. Ah, Sí, era una cosa así, sobre todo una de ellas, que como que no, como que siempre le hacía como que no, buena onda y todo, así como una cosa muy maternal hacia él, y conmigo nada, así como que yo estaba ahí de adorno. Como que eso me da la impresión también, primero, que me hacían sentir que no estaba a la altura del desafío, y segundo, que yo era un mero adorno. O sea, como que... ¿Sabes Sí, qué? Me hace acordar mucho a lo que en algún momento dijo, no sé si te ubica a Paulina Mañer, ya, que tuvo un sí. problema con Julio Videla. Oh, Y me es muy parecido porque ella también se sentía que era un adorno, que Julio Videla era el rey, y que ella, Paulina Mañer, que también es cantante, claro, se sentía efectivamente como el arroz del programa, pero pucha, sin tener un papel más protagónico que era casi el coanimador del coanimador. Entonces, no, pues si los va a aparecer en pantalla. Y efectivamente, a diferencia, eso sí, que el programa que era el con ustedes, que alguna vez yo lo vi, porque era joven en esa época, más joven que lo que soy ahora. Sí, pero ahí piensa que se notaba la mala onda, o sea, se notaba la mala onda. Aquí en este caso estoy viendo aquí que no. A lo más de repente eso sí, igual se notaba que el animador te ponía el brazo encima de la cara, o sea, lo encuentro súper poco cuidado audiovisual.
hacía eso porque en el fondo él había tenido un pasar, digamos, en televisión bastante amplio, mucho más que yo. Entonces yo creo que él sabía muchas triquiñuelas, digamos, de cámara y todo eso que yo ignoraba, pero absolutamente, así como que yo era así como... Y así como pollo, ¿cachai? Y en algún momento como que yo dije, ya, filo, yo voy a jugar un poco a la anticonductora, a la mina que se equivoca, a la mina que puta que no se sabe la weá, ¿cachai? Ya, filo. Y como que jugué un poco a eso, porque ya era como que no sacaba nada con tratar de ser alguien que no era, ¿cachai? Y fue heavy, fue súper heavy. No fue al punto de lo que dices tú de la Paulina Mañere y el otro loco, pero sí, fue súper denso. Podría haber sido mucho más liviano todo, pienso yo. Ahora que lo veo en retrospectiva, pienso que pudo haber sido mucho más agradable todo. Y no lo fue, ¿cachai? Era como un poco la familia machista, así que tiene al hijo pródigo y no, pues la hija es la que se va a casar. Así no importa, así porque ella se va a casar, va a tener un marido que la mantenga, ¿cachai? Entonces, era el hijo pródigo. Entonces yo sentía que ese programa era un poco así, era como la familia machista del hijo pródigo y la mina adorno, así, era como que así me hacía sentir dentro. Por fuera era todo lo contrario, porque la gente era súper buena onda conmigo, me escribían mails. Hasta el día de hoy gente se acuerda de ese programa y de repente me escribe, ¡ay, tú eres la del programa! Y todavía se acuerdan. No sé cómo. Pero nada que ver todo lo que sucedía hacia afuera, pero adentro era un infierno. O sea, muchas veces fue un infierno estar ahí, de verdad. Eso lo puedo contar, puedo compartir, ya que han pasado tantos años y como ven, hay muchas cosas que no he contado, o sea, hay muchas cosas que viví de menoscabo y situaciones así como de medias machistas de las que nunca hablé. Esta es una de ellas, probablemente. Wow. O sea, impresionante. Es que claro, tú lo has vivido obviamente por temas de género, naturalmente. O sea, uno ve ahí la instancia, claro, y nuevamente vuelvo a lo anterior, había mucha felicidad, mucha alegría. Pero ahora en la música, ¿tú también has sentido algo parecido o no? En la actualidad, por ejemplo. En la actualidad, les puedo Sí. contar que tengo un proyecto que se llama Descargo y Maleficio. Ustedes lo han visto a todo esto, sí. Sí. Algo por el estilo, sí, lo hemos visto. Alguna vez lo escuchamos. Un día en vivo, creo, ¿no? Sí, lo tuvimos, estuve en Rock and Wrestling. Alguna vez lo escuchamos en un buen programa por ahí. Era un buen programa, claro, así en vivo y en directo. En vivo, ahí, claro. Bueno, ha pasado que yo tengo un roadie, que es el que pasa las cosas, instala las luces antes de, y él es parte, digamos, de este mundo de Descargo y Maleficio, y siempre, digamos, está con una capucha así negra, así es como la muerte un poco. Y él siempre está ahí, en el escenario, en un rincón, no interactúa más que para pasarme el micrófono y pasarme las hojas de los poemas, pero siempre está ahí, como roadie. Y bueno, siempre pasaba que terminaba el show y la gente lo iba a felicitar a él, porque como pensaban que, como veían un hombre, ¿cachai? Pensaban que él era como el autor intelectual del tema y no yo. Ninguno se pasaba por la mente de que yo, la persona que estaba al frente, que recitaba, que hacía todo, era la autora intelectual de todo lo que estaba pasando en el fondo. Pero como veían un hombre, lo iban a saludar a él, o sea, como que heavy. Pero así pasaba. Ese es un acto de machismo puro. Ahora, sexualmente hablando, sí, hubo un montón de acoso sexual que lo viví, no sé si dentro de mi profesión, creo que antes de eso, una vez viví un acoso súper feo, que yo era antes de la música, antes de todo, en realidad. Yo era mesera en un bar de jazz muy conocido en el barrio Bellavista, que ya no existe, que se llamaba El Perseguidor. Bueno, una vez todo el personal estaba, no sé, festejando después de todo cerrado, todos tomando la cosa, ya, y yo me voy al baño y me sigue el administrador del Perseguidor y se me tira encima. ¿Sí? Claro, era el perseguidor, de hecho. Era el perseguidor de Real. Y se me puso, ¿sí? Enfrente de la cara, así. ¿Cachai? Y yo lo miré y le dije, no lo hagas.
no hagas esto. Y el loco, puta, entendió, menos mal, entendió, retrocedió y se fue. A la semana me echaron, obvio. Pues podía hablar, no sé, por alguna cosa así. Pero, o sea, pero claro. el tipo contó hasta 10 en el momento. ¿Cómo? El tipo contó hasta 10 en el momento. Se la aguantó. Pero el tema es que me persiguió, me entró al baño, loco. Entró al baño, así. Se me puso en la cara, así como que me respiraba en la cara, así. No, fue súper heavy esa weá. Y lo otro que les puedo contar de... siguiendo, bueno, en temas de musicales viví más bien machismo, más que acoso sexual propiamente tal. No viví quizás tanto eso. Más allá de, no sé, pues de cosificarte o de pensar de que era porque era la mujer, digamos, que cantaba, eso me pasó en Barú, mi proyecto anterior a Descargo de Maleficio, no era tampoco la autora intelectual de nada, entonces iban también y felicitaban a los músicos y a mí no, ¿cachai? Por ejemplo, eso también pasaba. Pero no hubo nada así como sexual, así tan heavy, digamos, más allá de la cosificación de que, oye, estáis media gorda, podríais bajar de peso, algo así, eso pasaba también harto. Pero mi peor anécdota fue en otra experiencia televisiva, que no fue ya en ese programa que les contaba, sino después. Yo fui notera en un programa que era conducido, no voy a decir quién, conducido por un tipo que era de farándula. En ese momento él estaba tocando bajo en su drogadicción, así máxima, y tenía un programa en un canal muy pequeño. Y yo era la notera musical. Estaba ahí básicamente porque en ese momento estaba sin ni un peso y eso me permitía entrar a ciertos recitales que se estaban haciendo en ese momento, que de otra forma no hubiese podido entrar. Ya, bien, todo bien al principio, todo bien. En el primer programa, perfecto, así, todo perfecto, hubo conexión, buena onda, todo así. Y el segundo programa, yo entro a escena y este compadre dice, así, pero a viva voz, dice, sí, pues a esta le gusta la música porque le dan como caja. Perdona que me ría, pero... Fue la primera. Y yo quedé para adentro, como que me paralicé, heavy, pero seguí, porque venía con el switch un poco de lo del programa de televisión anterior, de que yo tenía el switch, de que seguía. Podía estar la cagada, pero yo seguía. Y yo como que me paralicé, no, creo que le dije así como, ya, así como para la weá, así como que le dije algo así, y le cambié el tema, ¿cachai? Y la gota que rebalsó el vaso de ese mismo programa es que yo ya había entrado, habían unos invitados, entre medio una actriz, digamos, de telenovela, que estaba ahí, una señora, digamos, muy respetada, no voy a decir su nombre tampoco, del teatro chileno. ¿Gloria Bushmayer? No. Ah, ya. No. Y ya yo estaba sentada porque todo esto transcurría como en un living. Yo estaba sentada ahí ya, y de repente ya viene la pausa de lo que yo estaba diciendo, y hacen entrar a otro compadre. Y era un compadre que yo, fuera de la cámara, como que había tenido un par de encontrones con él porque lo encontraba como muy flight, así como muy falta de respeto, así era como medio, no sé, tenía como un lenguaje muy lascivo, era, no sé, me cargó el tipo, y ya como que yo no lo pesqué, fuera, así tuve como medio roce con él, pero no pasó a mayores, no lo pesqué más. Bueno, el tipo entra a escena y yo estaba sentada más elevada, digamos, no me paré ni nada. El tipo entra a escena, saluda a todos y cuando me va a saludar a mí, y esto yo creo que es lo más humillante que me ha pasado en la vida, me agarra la cabeza y me pone mi cabeza en su pene. Así. Eso. Me pone la cabeza, así me la agarra
y así como que me la pone en el pene, weón. O sea, no es que haya estado con el pene al aire, ¿cachai? Pero estaba ahí, Pero, así me la puso en el paquete, no sé cómo decirlo, ¿cachai? Te lo En dijiste ya. en su zona genital, weón. Sí. Me agarró la cabeza y me puso el paquete en la cara. Fue horrible, loco. Y yo ahí, yo creo que me paralicé completamente, no supe qué decir. Y el animador, claro, se cagó la risa, obvio. La actriz estaba desfigurada. La otra persona que estaba ahí, que no me acuerdo quién era, estaba desfigurada. Y yo estaba desfigurada, yo no había qué hacer. Y yo lo único que hacía fue a estar ahí como, en el fondo, tratando de conservar la calma, no ponerme a llorar, porque son instantes en que en realidad tú como que te sientes tan como violentado en el fondo, y no sabes cómo exteriorizarlo, que la única forma, digamos, de sacarlo es como llorando en el fondo. Pero no, me mantuve y después, claro, yo ahí renuncié, obviamente, quedó la cagada, sí. Y bueno, menos mal el programa era grabado y tuvieron la decencia de cortar esa parte y no mostrarla al aire, pues, obviamente. Claro. Y fue súper heavy, loco. Yo creo que eso fue lo más horrible que había pasado, porque fue una agresión sexual en cámara, en un programa de televisión, con el conductor de ese programa que podría haber parado la situación y podría haber expulsado a esta persona, cagándose de la risa, y los otros invitados deformados, y yo deformada, ¿sí? Como que ha sido lo más humillante que me ha pasado así en la vida. Y todavía me acuerdo, y no hablé en su momento, ni voy a decir el nombre ni ahora ni nunca, porque si lo digo y eso trasciende en el fondo, me estaría yo metiendo en un rollo como farandulero de, hoy esta mina está acusando a tal, en el cual jamás a mí me gustaría ser parte, del cual jamás me gustaría ser parte. Entonces, Oye, pero te voy a decir, no es una persona que habla, lugares que hablan, no es eso. ¿Quién es ese compadre? El No, Pancho Saavedra, ¿no? no. Ah, menos mal, ya. No vamos a bajar del pedestal al Panchito Saavedra, así no, que pero ya. No, un tipo que no sé si estará en la tele aún, pero estaba en el pic de su drogadicción, así heavy. Ya, a uno que está pero en nuestro. No voy a Ya decir sabemos nombre. quién es, ya, ya Pepe, no, sabemos quién es, tranquilo. después, Pepe, después comentamos eso. No, sí, dale. No podemos comentar off the record después, Sí, ¿cachai? Pero no voy a decir el nombre, ¿cachai? Pero quiero contar el hecho, porque es súper humillante lo que Por pasó. supuesto. Y yo llegué y lo borré de mi cabeza durante muchos años. Y yo creo que recién vine a hablar de esto hace 2 años atrás, que se lo conté a mi hermana. Así, y fue como la primera vez que enfrenté que me había pasado eso. Pero aún contándoselo me sentí súper avergonzada. Hoy ya me siento un poco menos avergonzada diciéndolo, pero no deja de ser súper humillante, y yo creo que lo más humillante que me ha pasado en la vida, probablemente. Porque fue en cámara, en un programa donde nadie hizo nada y donde más encima se rieron de lo que estaba pasando. Entonces, es cuático. O sea, eso les puedo contar como... Creo que les he contado bastante. Eso sí. les puedo contar como... Pepe va a contar también algo, ¿no? No, No, yo yo. no. No, bueno, Por Pepe televisión. Pepe también nos contaste algo, así que yo no sé si yo no he tenido eso, yo he sido más directo en las cosas, entonces como que no acepto muchas cosas de ese tipo. Pero volviendo al tema un poco también de la ignorancia, porque como que es como, no sé, bueno, no sé si es tan así la palabra, pero va de la mano de la ignorancia, un poco del machismo. Bueno, el machismo yo también creo que es ignorancia. ¿Cómo ver eso? Por qué pasa esto de alguna manera? O pasaba tanto sin aguantándolo de alguna manera, porque lo aguantaban los hombres y lo aguantaban las mujeres. Y en el fondo era algo gracioso. Eso. O sea, todos los gestos como obscenos, ¿cachai?
no sé, como el que hizo ese tipo conmigo u otros, daban gracia. Y la mujer se reía junto con ellos. Entonces, es algo que estaba muy normalizado. Y yo creo que hasta ese tiempo, aunque a mí me pasó, todavía estaba muy normalizado. Hoy en día yo creo que no sería algo que se permitiera en televisión. Lamentablemente, claro, me tocó quizá una era muy machista, en que muchas cosas estaban muy normalizadas y muchas agresiones sexuales sucedían en pantalla, agarrones, lo que fuera. Y muchos programas, no sé, como esto de, que no sé cuál es, como el Morandé con compañía, todo eso, como que se prestaban un poco también como para ese juego, ¿no? De la cosificación, la sexualización y la agresión sexual. ¿Cachai? Los programas nocturnos. Claro, programas nocturnos básicamente, claro. Sí. Este también era un programa nocturno, ¿cachai? Entonces, pero eso no justificaba lo que pasó. Sí. O sea, no justifica en ningún caso lo que pasó. Al menos tuvieron la decencia de cortar la parte, y el tipo en cuestión hizo un mea culpa en un programa que él tenía también. Hizo un mea culpa y como que pidió disculpas al aire y me daba las gracias, en el fondo me dio las gracias por las notas y por lo que había hecho y todo el tema. O sea, hubo una suerte de desagravio, pero el hecho fue muy heavy. O sea, no hubo un desagravio en el momento, se normalizó, se rieron, ¿cachai? Entonces fue así como, en el fondo el desagravio, ok, bueno, pero no es suficiente, ¿no? Porque quizás a cuántas más le pasó después en programas de ese compadre, entonces como que, no sé, heavy, pero así pasó. O sea, no, es sumamente potente porque, y claro, tú nuevamente lo dices, probablemente fue en la época en que proliferó Morandé con compañía, que era un programa muy popular, popular en el sentido no que fuera para el pueblo, sino que por los temas que tocaba y la audiencia que tenía. Fue una época donde probablemente todo eso se puso muy de moda y aleonó al macho chileno de alguna forma a actuar de esa manera, y porque lo estaban dando en la tele era correctamente, estoy diciendo entre comillas, válido hacerlo, cuando eso nunca ha sido así. Es parte del el respeto al prójimo, mira el lenguaje, el respeto al prójimo, respetar, valga la redundancia, a la persona que tiene al lado, sea hombre, sea mujer, inclusive. ¿Cachai? Es por el respeto al prójimo. Va más allá de que sea solamente un tema de género, es por el respeto al prójimo. Entonces, ahí hay un tema que también es sumamente importante y que en esos cánones no se respetó, y por supuesto que eso ya pasa a ser en la actualidad un abuso sexual ya consumado. Claro, claro que sí. O sea, lo que a mí me pasó fue una agresión sexual. O sea, lisa y llanamente, ¿sí? Que en cualquier espectro de la vida es considerado igual, una agresión sexual. Menos mal el tipo no me manoseó ni nada, pero con lo que hizo fue suficiente. O sea, como claro. que fue una agresión sexual, lisa y llanamente. Y es heavy, y yo espero que esto no siga pasando, que no le haya pasado a alguien más y que no le esté pasando a alguien más. Creo que no estamos en una era en que esto sea avalado ya, pero quizás para esa época, como decía, y también épocas posteriores, todavía se hacía. Todavía le agarraban el culo a la mina en la tele, o todavía la manoseaban, o le decían cosas como súper libidinosas, ¿cachai? Que no venían al caso en la tele, o la cosificaban. Mucho de eso, por ejemplo, también lo instauró don Francisco en Sábado Gigantes, cuando acosaba a las modelos, ¿cachai? Cuando las cosificaba. Entonces, es una herencia que viene de muy atrás, ¿cachai? Las vedettes, no sé si en Festival de la Una también, no recuerdo bien, pero son cosas que vienen como de bien atrás. Si estamos hablando de la televisión, vienen de bastante atrás. No es como para culpar a nadie en específico, pero fueron modelos que digamos, se normalizaron totalmente, que yo espero, porque yo no veo televisión abierta, para nada. Espero que ya no estén, ni siquiera en programas tan sexistas como Morandé con compañía. Ojalá que no. No, ahora yo creo que sería todo culpa de Lavín, porque Lavín sale en todo, así que... ¿Todo culpa de quién? De Lavín, que Lavín sale en todos los canales, pero bueno. No. No me toque Joaquina, no me toque Joaco, ¿eh? ¿Por qué lo está tocando? A ver.
No, evidente. Y ahí está nuevamente el tema. Ahora, y yo creo que no sé cuántos minutos más tenemos, Cristian. Parece que ya estamos casi listos. Hemos Sí, hablado estamos listos. prácticamente casi una hora. Ya, Más entonces el corte que nos hicieron. claro, ya, entonces para ir Pero ¿qué cerrando, nos para ir queda? cerrando, ¿Nos le queda algo que preguntar, algo que comentar? sí, yo creo que era más que nada como mensaje final, y preguntarle también a Paula, porque cuando te hicieron este acto tan denigrante, llamémoslo de esa forma, tú de igual forma tenías herramientas para enfrentarlo. Pero ¿qué pasa? Y acá quiero que tú le puedas dar un mensaje como ya palabra al cierre, para cuando a esto le ocurren, por ejemplo, a niñas, a menores de edad. Yo te lo digo y para cerrar mi comentario, para dejarte la palabra también a Cristian, de que las niñas, por supuesto, ellas, en la inocencia, no tienen cómo defenderse, o les da miedo, o les da vergüenza. Imagínate, yo mismo que dibujo y hago manga, por ejemplo, un personaje es menor de edad, ¿cachai? Pero Ujú. no sin ánimo de nada más que presentarla como menor de edad. Y uno de los primeros comentarios que muchos me hacen es por qué la mina tiene pocas tetas, por ejemplo. O sea, tú te das cuenta de eso. Entonces imagínate cómo eso se extrapola a la realidad. De hecho, él tengo la personaje dibujada pero es menor de edad, viejo. Si yo no la voy a, no, es solamente la protagonista de la historia, pero no tiene ni otro contexto que sexualizarla como la quieren dar ellos, ¿cachai? Entonces, en ese caso, y para ir cerrando, ¿cuál sería el consejo que tú le darías en ese caso? ¿O cuál sería el modus operandi que tendría que tener una menor de edad que le ocurre esto? Porque, y nuevamente volviendo al anterior y siendo reiterativo, ellas quizás no tienen las herramientas. ¿Cómo lo pueden enfrentar? Yo creo que hay que decir, hay que hablar inmediatamente, decirle a sus padres sobre todo lo que está pasando, decirle a la mayor cantidad de gente, porque de esa manera ellas van creando su red de apoyo, van creando también gente que las va a apoyar, que las va a contener en esto. Ir inmediatamente a los padres. Una agresión a una menor de edad o un menor de edad es algo que no se puede permitir en esta vida, en este universo, en esta civilización, o sea, nunca, jamás. Y hay que hablarlo inmediatamente a la mayor cantidad de gente posible. Y yo sé que es difícil, pero hoy en día estamos en una nueva era en donde estas cosas ya no son permitidas, ya no son calladas, porque tenemos muchos ejemplos y muchos referentes de personas, mujeres sobre todo, que han hablado esto y que han dicho y que han dado la cara. Por lo tanto, tenemos muchos referentes. Tratemos de inspirarnos en esos referentes y vamos a los padres, vamos a los amigos, vamos a la gente cercana. De esa forma se puede generar esta red de apoyo, como decía, y con ello se puede sobrellevar mucho mejor. Y cuando ya se habla y se encara al agresor, porque eso tiene que pasar, que hagan un proceso de sanación, ya sea con terapia o con lo que estimen conveniente, pero háganlo, porque esto, si se queda adentro mucho tiempo, va a repercutir en otras áreas y va a impedir que uno tenga un desarrollo afectivo importante en el futuro. Y se los digo no solo por experiencia mía, sino también por otras personas, amigas, amistades, que han vivido situaciones similares y que les ha costado después tener relaciones de pareja, les ha costado establecer relaciones de amistad con hombres y con otras personas. Entonces les digo, vayan, busquen ayuda, porque es la única forma de poder sobrellevar esto. Si bien no podemos, nunca vamos a poder borrar el abuso, sí vamos a tener herramientas para poder sobrellevarlo mejor y para poder tener una vida normal, una vida afectiva, emocional, normal a futuro. Eso les puedo decir. Don Cristian. Bien, ¿cómo de alguna manera ves ese futuro que también hablábamos? ¿Va a cambiar? Aunque cueste, ¿cómo cambiarlo también? Creo que ya estamos cambiando, estamos ya en un proceso de cambio que es irreversible, que ya no hay vuelta atrás en cuanto a aguantar ciertas cosas que eran normales en el pasado. Creo que ya iniciamos ese proceso, yo diría, hace unos 2 años o más. Creo que hay que educarse, hay que seguir educándose. Tanto hombres como mujeres tenemos que seguir aprendiendo del pasado para no repetirlo, teniendo herramientas emocionales y sobre todo a los hombres hay que, no, perdón,
lo digo, pero a los hombres hay que reeducarlos bastante en cosas que son muy mínimas, de micromachismo, por ejemplo, en el diario vivir, que están súper arraigados de los hombres, que está súper ahí presente y que todavía no se les quita, por así decirlo. He conocido gente de nuevas generaciones que ya no vienen con ese switch machista, que están súper como, no sé si decir deconstruidos, pero porque esa palabra es media capciosa también, pero sí son personas que ya no vienen con ese switch machista, que ya entendieron que la cosa no iba por ahí. Yo siento que todavía, sobre todo a generaciones más viejas de hombres, 30, 40 años, hay que reeducarse, y mujeres también. Tenemos que seguir reeducándonos y educándonos para seguir detectando el machismo, porque todavía muchas normalizamos ciertas conductas, obviamente. Y también ayudar a los hombres a reeducarse también. Eso. Ese es el primer mensaje en todo caso. La educación es parte esencial de nuestras vidas y de alguna manera la que nos va a ayudar a ser mejores, ya sea después de esta pandemia o después de otro estallido social, ¿no? Uno nunca sabe lo que va a pasar después. Claro, sobre todo después, que no sabemos cómo viene, sobre todo después. Bueno, gracias Paula por tus historias, tus anécdotas y tus mensajes y tus enseñanzas también para la gente que también se conectó a la transmisión y se va a conectar en esta transmisión. ¿Algún mensaje final, así como para cerrar todo de parte de tu visión también? Que no aguanten ningún tipo de chiste machista, que no aguanten ningún tipo de agresión de ningún tipo. Háblenlo, encaren a los tipos que están riéndose todavía, están tirando esas tallas añejas, estúpidas, machistas. Encárenlo. En el momento hay que decirlo. Y pararlos en seco y decirle, loco, ¿sabéis qué? Córtala. Estáis hablando, weá. Filo, chao. Evidenciar en el minuto, porque así se educa también. Lamentablemente hay que usar a veces el shock para reeducar a algunas personas, no a todas, pero sí. No aguanten nada, paren a la persona que se está burlando de usted, que le está tirando la talla machista, que está diciéndole, loco, párenlo inmediatamente. Eso nomás. Eso. Pepe, ¿algún mensaje final? Algo que, ya que también nos tocaba harto el tema de lo que era la lucha libre y todas esas denuncias? Sí, como tú dices, para cerrar, este programa lo hicimos básicamente para eso, para entender el contexto más que nada. Quisimos contar, al menos yo de mi parte, con alguna opinión de algunos de los promotores, pero se entiende que ellos van a poner todo en manos de abogados y de quien corresponda, y se entiende, es un proceso muy complejo. Pero como te decía, el programa de hoy tenía la intención de generar un contexto, darle un contexto, mejor dicho, a todas estas situaciones que están ocurriendo. ¿Por qué ocurren? Vivimos en una sociedad aparentemente muy machista, y lo dice uno que es del género masculino, pero evidentemente también hay que tener ciertos cuidados. Ahora las cosas ya no son como hace 10 años atrás, y estamos hablando de un pasado reciente que eran de otra forma, y que ahora tomaron otro tinte, y que está bien, es correcto, y que nosotros tenemos que ser también parte de la solución, si queremos llamarlo de alguna forma. Tenemos que poner estos temas en el tapete, tenemos que invitar a las personas que lo vivieron, que estuvieron ahí y que finalmente nos pueden contar la experiencia. Lamentablemente en este caso la experiencia termina siendo la enseñanza, no debería ser así, porque la experiencia radica en que efectivamente la cosa le ocurrió a la persona. Y de ahora en adelante ya no hablar solamente de experiencias, no hablar mejor dicho de experiencias, sino que hablar desde el punto de vista de la educación, el respeto. No se enseña en el colegio, en parte se enseña también en la casa, en la educación de la casa, y ahí es donde nosotros podemos también aportar. Nosotros que llegamos a mucha gente que está en la casa en este momento, podemos decirles de que aquí siempre se van a tocar estos temas, y si en algún momento servimos también de plataforma para apoyar este tipo de cosas, como lo estamos haciendo con las ollas comunes, entretención, lo que sea, siempre Enter Rock and Wrestling en general va a estar disponible para eso. Así que eso para cerrar. Eso, chiquillos, muchas gracias por el espacio, por permitirme hablar todo esto, que no lo había hablado nunca. Es también liberador, en cierta forma, también poder decirlo y poder decírselo a la cantidad de gente que sea, pero decirlo.
Y insto también a que sigan invitando a, digamos, personas que puedan dar testimonio acerca de esto, porque es súper liberador y también es una forma de educar. Lamentablemente con la experiencia sí estamos educando. No tendría que haberle pasado a esa persona en primer lugar, pero bueno, estamos aquí, estamos en esa, digamos. Así que hay que hacerlo. Así que muchas gracias, chiquillos, por la invitación. No, gracias a ti, Paula, como siempre, que nos acompañas acá a comentar y dar otro tipo de visión también, porque muchas veces uno tiene cierta visión, pero es más que nada la visión de lo que uno vive o de lo que uno hace nomás, pues no del otro lado de la vereda, como podríamos decir. Y bueno, gracias Pepe también por sus mensajes, sus historias también. Y bueno, como que decía al principio, igual nos tocaba harto con esto de la lucha libre. De alguna manera vimos o vi nombres de gente muy conocida a la cual, con la cual alguna vez, años 2000 por ahí, entrené o arbitré algún combate. Y bueno, yo nunca fui muy amigo de los luchadores, tal vez por eso nunca tomaron muy en cuenta Rock and Wrestling. Pero bueno, esos son otros temas y de alguna manera el problema más allá de la lucha libre es el problema de a quién afectaron, ¿no? Tratar mal a una mujer o tal vez a un hombre y el problema de ese trauma que queda, ese dolor que queda, esperemos que sane y que llegue a algún final no sé si la palabra es feliz, porque uno siempre habla de final feliz, pero de un final que reconforte a esa gente que ha sufrido ese abuso. Y bueno, y por supuesto también a esa gente que sigue sufriendo a través de esta pandemia, mandarle fuerza a toda esa gente, a toda la gente que sigue sufriendo también por las ineptitudes del gobierno y de los políticos que tratan de llevarse la mejor parte. Y bueno, vamos a estar aquí en casa cuidándonos y tratando de que ustedes también se queden en la casa comentando con nosotros, ya sea en Enter los martes y los jueves vamos a estar en vivo y en directo a través de rockandwrestling.com, Facebook y todas las plataformas y por supuesto toda la semana online en rockandwrestling.com.